Francia entra en la fase crítica de la oleada de protestas. Y es que, a la enorme preocupación por la amenaza terrorista, Francia, y sobre todo la región de París, la capital, se enfrenta al riesgo de quedar bloqueada, con graves problemas para el desplazamiento de equipos y seguidores. Cuatro sindicatos han convocado a partir del martes, ya martes 30 de mayo, a partir de ese día, martes 30 de mayo, una movilización y una huelga indefinida en el sector ferroviario que llega hasta el 10 de julio, el día de la final del campeonato en París, la final de la Eurocopa en Francia, la Eurocopa 2016, la ciudad más afectada por los paros, que es París. El jueves también comenzó una huelga indefinida en el transporte público de la región parisina, metro y autobuses, y se suman los paros de al menos 24 horas en los puertos. Y para el viernes arrancan 3 días seguidos de huelga en la aviación civil. El sindicato mayoritario entre los pilotos ha votado este lunes a favor de una huelga de larga duración. Aquí vemos que la estructura laboral del sistema laboral público francés está aplicando la estrategia de una presión contra el gobierno, contra un gobierno que se dice socialista, pero le da más facultades y más posibilidades y menos controles burocráticos a los empresarios privados para aumentar los despidos de esos trabajadores en sus empresas, de esos trabajadores y esos sindicatos, para limitar de alguna manera la presión sindical sobre los patronos y tener de esa manera la posibilidad de impedir toda contratación colectiva fija para un posterior pago de prestaciones, de tercerización laboral y también de fijación en puestos de trabajo, dando inmunidad a los puestos de trabajo, cosa que no les convendría en cuanto a capital financiero y rentabilidad a los dueños de esas empresas, por lo cual la estrategia sindical pasa por paralizar el sistema público laboral en todas sus áreas para que el gobierno pueda ceder ante una presión que podría hacerse una negociación, cual está hablando en unos instantes. Todas estas movilizaciones en Francia vienen a incrementar la tensión ya existente desde el día 19 por la escasez de combustible en las gasolineras o la amenaza de cortes de electricidad por paros en las 19 centrales nucleares. París está tratando de ser paralizada porque en todos los rubros donde hay contrataciones de sindicatos en empresas privadas se están gestando estas protestas por una reforma laboral que quiere aplicar el gobierno francés, que lo hizo, que la aprobó por encima de la consulta con el Parlamento, es decir, de manera autocrática, en un gobierno socialista que, si bien vela, o por lo menos en teoría, por su ideología socialista, y más aún la del presidente francés François Hollande, velaría por las clases y los estratos sociales menos favorecidos. En este caso los está de alguna manera aislando. Pero para cumplir su promesa de garantizar el suministro de gasolina, la policía ha levantado los bloqueos de decenas de depósitos de combustible, pero el problema de origen está en las refinerías. De las 8 existentes, 4 registran altos niveles de paro y las otras 2 también trabajan a bajo régimen, según lo informa el diario El País. La CGT exige la retirada de la reforma y el gobierno también insiste en que llegará hasta el final. Solo ha habido mínimos gestos de aproximación en las últimas horas entre los dos protagonistas, ambos de origen español, que libran su particular guerra sobre suelo francés. El sábado el primer ministro Manuel Valls llamó por teléfono al líder del CGT, Philippe Martínez, ambos franceses de origen español, hacía 2 meses que no hablaban y esta vez no pactaron nada, pero mejor que denigrar, ha dicho Martínez. Manuel Valls, ministro o primer ministro francés, y Philippe Martínez, líder de estos sindicatos. Pero hay que tener en cuenta que ha habido fuertes disturbios, ha habido incendios, ha habido una redada antiterrorista, pero también mucho refuerzo de la seguridad con el despliegue de 60.000 efectivos de la policía francesa en todo el territorio nacional, en vistas de que habrá un torneo y un evento deportivo de gran magnitud como lo es la Eurocopa, que está próxima a empezar. Será a partir del 10 de junio que empiece en Francia, por lo cual el gobierno y el Estado francés están en máxima alerta, con el estado de emergencia aún activado, redadas antiterroristas, despliegues policiales, militares de la gendarmería, para producir un despliegue de seguridad estratégico por perímetros basados en la concentración de funcionarios en lugares clave muy concurridos, para contener todo foco de célula terrorista y yihadista extremista que quiera participar en algún eventual hecho
o situación de desestabilización. Pero con respecto a digamos, ese estado de alerta permanente por un posible ataque terrorista en un evento de gran magnitud como lo es la Eurocopa, el gobierno también está doblemente en estado de alerta porque hay una población o un grupo sindical, hay una comunidad laboral presionando para que no se aplique esta reforma laboral, pero la presión es tanta que el gobierno podría ceder ante esa presión, y eso podría pasar porque se abran mesas de negociación entre el gobierno francés, el gobierno de François Hollande y los sindicalistas del CGT, para que allí se negocia una flexibilización de esa reforma laboral. Es decir, una flexibilización pasa porque se cumplan las condiciones y las exigencias de ambos. El gobierno de que se aplique la reforma y de los sindicatos que no quieren que se aplique, por lo menos aceptarla, pero de una manera más flexible y no tan rigurosa para despedir o aumentar la cantidad de despidos que le permite esta reforma por autorización del gobierno a esas empresas privadas, que se aplique como lo propone el gobierno, pero que no sea tan dura con los sindicatos como lo exigen los mismos sindicatos. Y eso pasa porque se flexibilice, y se puede flexibilizar a través de dos mecanismos. Primero, con enmienda o una enmienda constitucional modificando dicha ley o dicho proyecto de ley para que se someta a nueva discusión en el Parlamento francés y se modifique su artículo o uno de los artículos en el que se limite la cantidad de despidos y se establezca una cantidad, se estipula una cantidad de límite anual de despidos para que no sean tantos los de el sector privado sobre los sindicatos, y en otro artículo modificado en su discusión en el Parlamento francés, modificar cierta información para que se propicien contratos colectivos que beneficien a los trabajadores, que no garantizan, esto no garantiza fijación en los puestos de trabajo, a lo cual se opone en el sector privado, y por ello se trata de aprobar esta reforma de esta manera tan rigurosa, sino que se le dé la posibilidad a las empresas de que se aplique la reforma, pero también el beneficio a los sindicatos de que no sean tan duros, se limite la cantidad de despidos anualmente y los contratos colectivos existan para que tengan seguridad en los puestos de trabajo no fija, pero sí presencia, y disminuya la presión. Si se negocia de esa manera, aplicándola, pero de una manera más flexible, ambas partes se verán beneficiadas, gobierno junto con el sector privado, que se ve beneficiado por esta propuesta de reforma a la ley del trabajo del gobierno francés, y los sindicatos que presionan en las calles y tratan de paralizar París y Francia en vísperas de una Eurocopa y un evento tan importante que será el centro de atracción turística de Europa y también de muchas partes del mundo allí, en Francia, para un magno evento deportivo de mucha concurrencia, de mucha atracción turista, como lo es la Eurocopa de fútbol, esta vez en Francia, este año 2016. Por ello presiona la comunidad laboral, se debe aplicar la reforma flexibilizándola para que ambas partes se vean beneficiadas, y eso es lo que está pasando en Francia, con una ciudad capital que está siendo paralizada y escenario de fuertes disturbios como lo es París. Así están las cosas en Francia.